Hola a todos y bienvenidos de nuevo para otra inmersión profunda con nosotros. Hoy vamos a abordar algo bastante profundo, ¿de acuerdo? El tema será la naturaleza y función de la teología evangélica. Suena bien, pero no se preocupen, no vamos a ponernos demasiado académicos. Vamos a explorar esto a través de la lente de la dogmática eclesial de Karl Barth. Vaya, y creo que se van a sorprender con algunas de las ideas que descubriremos por el camino. Vamos a trabajar con extractos de un curso sobre la teología de Barth. ¿Listos para sumergirnos? Absolutamente. Barth es uno de esos teólogos que realmente puede hacerte replantear todo lo que creías saber sobre Dios y la fe. He oído que es una especie de estrella de rock en el mundo de la teología, pero antes de entrar en los detalles de los pensamientos de Barth, asegurémonos de que todos estamos en la misma página. ¿Podrías darnos un resumen rápido de qué trata realmente la teología evangélica? Por supuesto, en su esencia, la teología evangélica se centra en Jesucristo. Enfatiza su vida, muerte y resurrección como los eventos centrales de la historia humana y la base para nuestra comprensión de Dios. Entonces es un enfoque muy centrado en Cristo. Pero no se trata solo de Jesús aisladamente. Los evangélicos ven toda la Biblia como la palabra inspirada de Dios y buscan en las Escrituras orientación sobre cómo vivir sus vidas y entender el mundo que les rodea. Este curso destaca 3 elementos clave de la teología evangélica: la representación del Evangelio de Jesús, toda la Biblia y el redescubrimiento del Evangelio durante la Reforma Protestante. Parece que intenta enfatizar tanto las raíces históricas como el desarrollo continuo del pensamiento evangélico. Exactamente. El curso también menciona esta frase: la teología es ciencia. Eso suena un poco extraño, ¿verdad? La ciencia suele hacerme pensar en laboratorios y experimentos. ¿Cómo se puede aplicar el método científico a algo tan abstracto como Dios? Ahí es donde entender el significado original de ciencia es útil. Proviene de la palabra latina scientia, que simplemente significa conocimiento. Entonces, la teología es realmente una búsqueda de conocimiento sobre Dios. Se trata de desarrollar una manera sistemática de entender quién es Dios y cómo se relaciona con el mundo. No se trata de poner a Dios bajo un microscopio, sino de encontrar formas confiables de aprender sobre Él. Pero esto plantea algunos desafíos interesantes. A diferencia de las ciencias naturales, que tratan con el mundo físico, la teología lucha con algo que está, en última instancia, más allá de nuestra comprensión completa. Dios no es un objeto que podamos observar o experimentar. No podemos exactamente poner a Dios en un tubo de ensayo. Exactamente, y ahí es donde entra T.F. Torrance, un destacado teólogo que consideraba a Karl Barth su mentor. Torrance habló sobre el estudio de la catafísica, que básicamente significa estudiar un objeto según su naturaleza. En el caso de Dios, eso significa tratar de entenderlo basándonos en cómo se revela a nosotros, no intentando encajarlo en nuestras ideas preconcebidas o limitarlo a lo que podemos comprender con nuestras mentes finitas. Entonces, encontrarnos con Dios en sus términos, no en los nuestros. Tanto Torrance como Barth creían que el estudio teológico debería estar abierto a la autorrevelación de Dios, libre de doctrinas rígidas que pudieran limitar nuestra comprensión. Parece que ambos estaban empujando hacia un enfoque más dinámico y flexible de la teología. El curso también menciona diferentes tipos de teología. Está la teología bíblica, que se sumerge en el texto mismo de la Biblia. Luego está la teología histórica, que rastrea el desarrollo del pensamiento cristiano a lo largo del tiempo. La teología sistemática intenta crear un sistema coherente y organizado de creencias. Y la teología práctica se centra en cómo se vive nuestra fe en el mundo real. Vaya, eso es mucho para considerar. Puedo ver cómo cada uno de estos enfoques añade una dimensión única a nuestra comprensión de Dios. Es como mirar un diamante desde diferentes facetas. Eso me lleva a una pregunta. ¿Por qué necesitamos la teología en primer lugar? Es fácil perderse en la maleza con todos estos diferentes tipos de teología. ¿Cuál es el propósito general? ¿Por qué debería importarnos? El curso destaca 4 funciones clave de la teología. Primero, ayuda a comunicar la palabra de Dios claramente dentro de la Iglesia. Proporciona un lenguaje y marco común para entender las Escrituras y hablar sobre nuestra fe. Es como un diccionario teológico que nos ayuda a interpretar y aplicar la Biblia a nuestras vidas.
Entonces se trata de asegurarnos de que todos estemos hablando el mismo lenguaje teológico. En segundo lugar, la teología aclara las escrituras y defiende contra enseñanzas falsas. Tener una base teológica sólida es esencial para navegar las complejidades de la Biblia y para discernir la verdad del error. Esto es especialmente importante en el mundo de hoy, donde estamos bombardeados con tanta información, algunas de las cuales pueden ser engañosas o incluso dañinas. Tener una comprensión sólida de la teología nos ayuda a evaluar críticamente diferentes interpretaciones de las Escrituras y a mantenernos firmes en las verdades fundamentales del cristianismo. Entonces, es como tener una brújula que nos ayuda a mantener el rumbo incluso cuando las aguas se vuelven turbulentas. Exactamente, y eso está estrechamente relacionado con la tercera función de la teología: facilitar las misiones. Cuando compartimos el Evangelio con personas de diferentes culturas y orígenes, necesitamos ser capaces de articular nuestra fe de una manera que sea sensible y relevante para su contexto. Eso me hace pensar en los desafíos de la traducción, no solo del lenguaje, sino también de las ideas. ¿Cómo transmites las complejidades de la teología cristiana de una manera que tenga sentido para alguien que viene de un mundo completamente diferente? Ahí es donde una comprensión profunda de la teología es crucial. No se trata solo de repetir versos o doctrinas memorizados, sino de entender realmente el corazón del mensaje cristiano y ser capaz de expresarlo de una manera que resuene con los demás. Entonces, se trata de construir puentes de comprensión, encontrarse con las personas donde están y encontrar un terreno común. Exactamente. Y todo esto, por supuesto, apunta a la cuarta y quizás la más importante función de la teología: mantener a Jesucristo en el centro de nuestra comprensión. Porque en última instancia, todo se trata de Él. Todas estas discusiones teológicas, todos estos diferentes enfoques y perspectivas deberían llevarnos de vuelta a Jesús. La teología evangélica no es solo un ejercicio intelectual, se trata de una relación viva y dinámica con Cristo. Se trata de permitir que sus enseñanzas transformen nuestras vidas y moldeen la forma en que vemos el mundo. Se trata de dejar que nuestra teología fluya de nuestra relación con Jesús en lugar de al revés. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Barth fue profundamente crítico de lo que veía como la tendencia de la teología liberal a priorizar la razón humana sobre la revelación divina. Sentía que este enfoque había llevado a una versión diluida del cristianismo que había perdido su poder y relevancia. Entonces, estaba llamando a un retorno a una teología más centrada en Cristo y bíblicamente fundamentada. Sí, pero no se trataba solo de volver al pasado. Barth también fue un pensador muy innovador que desafió muchas interpretaciones tradicionales de las Escrituras. No tenía miedo de hacer preguntas difíciles y empujar los límites del pensamiento teológico. Estoy empezando a ver por qué es considerado una figura tan imponente en el mundo de la teología. No tenía miedo de agitar las cosas y hacer que la gente reconsiderara sus suposiciones. Exactamente. Y uno de los temas clave en la teología de Barth es la idea de la trascendencia de Dios. Barth enfatizó la radical alteridad de Dios, su completa separación y superioridad sobre el mundo creado. Esa es una idea desafiante. ¿Cuáles son las implicaciones de la trascendencia de Dios para nuestra comprensión de nuestra relación con Él? Esa es una gran pregunta, y es una que Barth pasó toda su carrera explorando. Para Barth, la trascendencia de Dios significa que nunca podremos comprenderlo o comprenderlo completamente con nuestras mentes finitas. Solo podemos conocerlo como Él elige revelarse a nosotros. Entonces, se trata de reconocer los límites de nuestra propia comprensión y reconocer que Dios siempre es más grande y más misterioso de lo que podemos imaginar. Exactamente, y por eso Barth puso tanto énfasis en la Biblia como la fuente principal de revelación. Creía que es a través de las Escrituras que Dios se da a conocer a nosotros, no a través de nuestra propia razón o especulación filosófica. Entonces, para Barth, la Biblia es la clave para desbloquear los misterios de Dios. Pero no es un proceso simple o directo. Barth creía que la Biblia es una palabra viva que nos habla de nuevo en cada generación. No es un texto estático que simplemente podemos decodificar o interpretar según nuestros propios caprichos. Entonces, necesitamos acercarnos a las Escrituras con humildad, reconociendo que Dios es el autor definitivo
y que siempre estamos aprendiendo y creciendo en nuestra comprensión. Y es aquí donde entran en juego los diferentes tipos de teología que discutimos antes. La teología bíblica nos ayuda a entender el contexto histórico y literario de la Biblia. La teología histórica nos muestra cómo se ha desarrollado el pensamiento cristiano a lo largo del tiempo. La teología sistemática nos ayuda a organizar y sistematizar nuestras creencias. Y la teología práctica nos ayuda a aplicar esas creencias a nuestra vida cotidiana. Es como si todos estos diferentes enfoques trabajaran juntos para darnos una comprensión más holística y matizada de Dios y su palabra. Esa es una gran manera de decirlo, y es este tipo de enfoque holístico al que Barth estaba abogando. Creía que la teología debería estar arraigada en las Escrituras, informada por la historia y la tradición, y relevante para los desafíos del mundo moderno. Entonces, estaba llamando a una teología que fuera tanto fiel al pasado como sensible al presente. Absolutamente. Y es por eso que la teología de Barth sigue siendo tan relevante hoy. Ofrece una visión poderosa y desafiante de la fe cristiana que puede ayudarnos a navegar las complejidades del siglo XXI. Realmente estoy empezando a ver la profundidad y riqueza del pensamiento de Barth. Fue un verdadero gigante teológico. Esta conversación realmente ha despertado mi curiosidad por aprender más sobre Karl Barth y sumergirme más profundamente en sus escritos. Eso es fantástico. Hay todo un mundo de tesoros teológicos esperando ser descubiertos. Bueno, hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda, desde las funciones de la teología hasta los desafíos del pensamiento moderno y las contribuciones únicas de Karl Barth. Pero antes de concluir, quiero volver a esa pregunta inicial. ¿Qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Esa pregunta planteada por Tertuliano siglos atrás sigue siendo increíblemente relevante hoy. Nos desafía a pensar en cómo interactúan la fe y la razón. ¿Son complementarias, contradictorias o algo intermedio? Parece que el pensamiento moderno, con su énfasis en la evidencia empírica y la lógica, a menudo ha luchado para acomodar la fe, que puede sentirse más subjetiva e intangible. Es casi como si estuvieran hablando idiomas diferentes. Pero eso no significa que no pueda haber ningún diálogo, o que tengamos que elegir uno sobre el otro. Ahí es donde entra la teología filosófica. Intenta usar las herramientas de la filosofía para aclarar, defender e incluso probar afirmaciones teológicas. Pensadores como Tomás de Aquino, por ejemplo, veían la fe y la razón trabajando juntas en armonía. Creían que la razón podía llevarnos a la fe y que la fe podía iluminar nuestra comprensión del mundo. Entonces, no se trata de una batalla entre la fe y la razón, sino de encontrar una manera de que coexistan pacíficamente e incluso se realcen mutuamente. La teología filosófica lucha con algunas preguntas realmente difíciles. ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Cuál es la naturaleza de la revelación? ¿Puede la fe ser racional? Estas son preguntas que han mantenido ocupados a teólogos y filósofos durante siglos. Puedo ver cómo esas preguntas serían atractivas para alguien como Barth, quien siempre estaba empujando los límites del pensamiento teológico. No tenía miedo de comprometerse con ideas difíciles, y recordemos esas preguntas provocadoras que planteó el material fuente. ¿Cómo sabemos siquiera que es posible para los humanos conocer a Dios? Si podemos conocer a Dios, ¿qué Dios y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos estar seguros de que el Dios descrito en la Biblia es el verdadero Dios? Estas preguntas están en el centro de la teología filosófica. Estoy empezando a ver cómo todas estas piezas encajan. Los diferentes tipos de teología, los desafíos del pensamiento moderno y el papel de la teología filosófica en la construcción de puentes entre la fe y la razón. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas complejo, y recordemos que el oyente está en este viaje con nosotros. ¿Qué crees que se destaca para ti hasta ahora sobre esta exploración de la teología evangélica? ¿Qué despierta tu curiosidad? Para mí, es la idea de que la teología no se trata solo de doctrinas secas o memorizar versos bíblicos. Es una conversación viva y en desarrollo sobre las grandes preguntas de la vida: Dios, fe, significado, propósito. Y es una conversación en la que todos están invitados a participar, independientemente de su origen o creencias. No podría estar más de acuerdo, y eso es lo que hace que Karl Barth sea tan fascinante. No tenía miedo de desafiar el statu quo y empujar los límites del pensamiento teológico tradicional.
Esta conversación realmente ha despertado mi curiosidad por aprender más sobre Karl Barth y sumergirme más profundamente en sus escritos. Eso es fantástico. Hay todo un mundo de tesoros teológicos esperando ser descubiertos. Bueno, hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda, desde las funciones de la teología hasta los desafíos del pensamiento moderno y las contribuciones únicas de Karl Barth. Pero antes de concluir, quiero volver a esa pregunta inicial. ¿Qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Esa pregunta planteada por Tertuliano siglos atrás sigue siendo increíblemente relevante hoy. Nos desafía a pensar en cómo interactúan la fe y la razón. ¿Son complementarias, contradictorias o algo intermedio? Parece que el pensamiento moderno, con su énfasis en la evidencia empírica y la lógica, a menudo ha luchado para acomodar la fe, que puede sentirse más subjetiva e intangible. Es casi como si estuvieran hablando idiomas diferentes. Pero eso no significa que no pueda haber ningún diálogo o que tengamos que elegir uno sobre el otro. Ahí es donde entra la teología filosófica. Intenta usar las herramientas de la filosofía para aclarar, defender e incluso probar afirmaciones teológicas. Pensadores como Tomás de Aquino, por ejemplo, veían la fe y la razón trabajando juntas en armonía. Creían que la razón podía llevarnos a la fe y que la fe podía iluminar nuestra comprensión del mundo. Entonces, no se trata de una batalla entre la fe y la razón, sino de encontrar una manera de que coexistan pacíficamente e incluso se realcen mutuamente. La teología filosófica lucha con algunas preguntas realmente difíciles. ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Cuál es la naturaleza de la revelación? ¿Puede la fe ser racional? Estas son preguntas que han mantenido ocupados a teólogos y filósofos durante siglos. Puedo ver cómo esas preguntas serían atractivas para alguien como Barth, quien siempre estaba empujando los límites del pensamiento teológico. No tenía miedo de comprometerse con ideas difíciles, y recordemos esas preguntas provocadoras que planteó el material fuente. ¿Cómo sabemos siquiera que es posible para los humanos conocer a Dios? Si podemos conocer a Dios, ¿qué Dios y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos estar seguros de que el Dios descrito en la Biblia es el verdadero Dios? Estas preguntas están en el centro de la teología filosófica. Estoy empezando a ver cómo todas estas piezas encajan. Los diferentes tipos de teología, los desafíos del pensamiento moderno y el papel de la teología filosófica en la construcción de puentes entre la fe y la razón. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas complejo, y recordemos que el oyente está en este viaje con nosotros. ¿Qué crees que se destaca para ti hasta ahora sobre esta exploración de la teología evangélica? ¿Qué despierta tu curiosidad? Para mí, es la idea de que la teología no se trata solo de doctrinas secas o memorizar versos bíblicos. Es una conversación viva y en desarrollo sobre las grandes preguntas de la vida: Dios, fe, significado, propósito. Y es una conversación en la que todos están invitados a participar, independientemente de su origen o creencias. No podría estar más de acuerdo, y eso es lo que hace que Karl Barth sea tan fascinante. No tenía miedo de desafiar el statu quo y empujar los límites del pensamiento teológico tradicional. Esta conversación realmente ha despertado mi curiosidad por aprender más sobre Karl Barth y sumergirme más profundamente en sus escritos. Eso es fantástico. Hay todo un mundo de tesoros teológicos esperando ser descubiertos. Esta ha sido una conversación increíblemente estimulante y provocadora de pensamientos. Así es. Realmente siento que he ganado una nueva apreciación por la profundidad y complejidad de la teología evangélica. Me alegra escuchar eso y recuerda, esto es solo el comienzo del viaje. Hay mucho más por explorar y descubrir. Así que, a todos nuestros oyentes, los animamos a seguir sumergiéndose, a seguir haciendo preguntas y a seguir luchando con las grandes ideas que dan forma a nuestra comprensión de Dios y el mundo. Volveremos pronto para otra inmersión profunda, pero mientras tanto, mantén esos engranajes teológicos en marcha.